Les invito a buscar en sus Biblias la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quienes son rápidos buscando en su Biblia pueden buscar también Hebreos capítulo 13 versículo 8, y dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estos dos versos nos van a ser para nosotros fundamento para hablar de este rasgo del carácter de Dios que hemos anunciado, la inmutabilidad de Dios. A veces que una persona sea inmutable, nosotros por lo menos los hispanos lo vemos como algo negativo, y sobre todo lo veo en boca de mujeres. Cuando la mujer a veces está hablando del esposo y quiere dar una queja a veces en casa, dice él no se inmuta. Ya pasó de la chinita, de la indirecta, de la pullita a la recta en medio. Él no se inmuta. Es inmutable. ¿Qué quiere decir una mujer cuando habla así de su esposo? Que él está sentado allí viendo el televisor con los pies cruzados, y todo lo que está a su alrededor que reclama su participación le es indiferente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios, nunca podremos ver que eso es un rasgo de indiferencia. ¿Qué queremos decir con que Dios es inmutable? ¿Y cómo influye positivamente este rasgo de Dios a nuestra vida de oración? Primero, ¿qué significa la inmutabilidad de Dios? Sencillo, que Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, esto tan sencillo se pudiera complicar tanto como cualquiera quisiera. Por ejemplo, Dios no cambia en su naturaleza. Cuando la Biblia habla del ser humano, para hablar de su esencia, usa estos dos elementos: que nosotros somos carne y hueso. Esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Quiere decir, en el caso de, digo Dios porque está en la Biblia, esto lo dijo Adán de Eva, para decir, ella es otro yo. Ella es otro yo. Ella está diciendo, esta es una extensión de mí. Somos uno. Ahora, cuando se habla de la guerra espiritual, Pablo, usando lo mismo, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando de seres humanos. Entonces la Biblia describe de esta manera, el hebreo describe de esta manera al ser humano. La naturaleza del ser humano, nosotros decimos carne y hueso, carne y sangre, para hablar de la humanidad, de la esencia de la humanidad. Ahora, cuando hablamos de Dios, ¿cuál es la esencia de Dios? Eso es la naturaleza de Dios. ¿De qué está constituido Dios? Hueso, carne. La Biblia habla así: Dios es espíritu. Entonces, la manera en que es Dios, su esencia, algunos dicen su sustancia, ¿de qué está hecho Dios? La esencia de Dios es espíritu. Esa naturaleza nunca cambia. A diferencia de nosotros. Nosotros somos carne y hueso. Un día moriremos. Ese cuerpo cambiará para ser corrupto, y luego Dios nos va a resucitar y va a ser un cuerpo glorificado. De tal manera que nuestra sustancia, en el trato del plan de Dios, sufre cambios. Para no hablar de envejecer, de perder el pelo, No, Dios no. Dios es espíritu.
Su naturaleza nunca sufre cambio. Lo segundo que pudiéramos hablar, por ejemplo, es de que Él no cambia en su carácter. Quien es Dios en los atributos morales y intrínsecos de su carácter, siempre ha sido así y siempre será así. De manera que un día que tú llegas a una revelación por la Escritura y el Espíritu, a comprender quién es Dios en algo o de alguna forma, podrás pasar 40 años, 60 años, y el día que parta de este mundo, tú podrás seguir diciendo lo mismo de Dios. Un día yo tuve a un profesor que me dedicó un libro que él había escrito. Y él dijo, así esta dedicación: siempre el mismo, fulano de tal. Lo que quiso decir es que él tiene este propósito de corazón: ser el mismo en la relación conmigo, no importa las circunstancias y los tiempos. Bueno, esa es una resolución noble, pero eso únicamente es verdad en Dios. Cuán fluctuantes son las actitudes, los pensamientos, las opiniones, las decisiones, los estados de ánimo del ser humano. Cuántas cosas condicionan al ser humano para ser quien es en un contexto determinado. ¿No es verdad? Dios no. Dios es el mismo. Así de amoroso, de paciente, de fiel, de poderoso, de Señor en autoridad, siempre el mismo y no cambia. Quien Él ha sido para ti, lo seguirá siendo. Quien Él dijo que sería para ti, lo seguirá siendo siempre. ¡Qué bueno! En tercer lugar, Dios no cambia en sus propósitos. Los escritos de la Biblia dan testimonio de Dios que una vez que Dios dijo, lo hará. No hay nada que haga que Dios se retracte de un propósito que ha determinado y ha declarado para el ser humano. Por ejemplo, nosotros podemos recordar los propósitos de Dios con Israel. Dios se le apareció a Abraham, dijo: te voy a dar un hijo, por medio de ese hijo te daré descendencia y tu familia llenará las naciones. Y por medio de esa familia tuya yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Ahora vino Jacob, después de Isaac, Jacob, las 12 tribus, el peregrinaje, la formación del pueblo de Israel en la tierra prometida. Cada una de estas facetas en la historia de Israel estuvo caracterizado ¿por qué? Por la infidelidad del pueblo. ¿No es cierto? No obstante, aun cuando ellos sufrieron por su pecado y fueron llevados al exilio, el propósito de Dios con Israel nunca caducó, nunca cambió, y Él los trajo, los formó y los guardó. Ahora, cuando Cristo vino a Israel, ese pueblo de Israel, solo un remanente puso su fe en Jesucristo como el Mesías. El resto de la nación lo negó, rechazó y crucificó. Luego a sus discípulos los persiguió hasta la muerte. No obstante, Pablo, escribiendo en Romanos, dice: cuánto dolor hay en mi corazón por aquellos que son mis hermanos en cuanto a la carne, los israelitas. Más adelante, en los capítulos 9 al 11 de Romanos, él dice que el llamamiento y los dones de Dios para con Israel son irrevocables. De tal manera que todavía hay un plan de Dios para el Israel del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque una vez que Dios puso en su corazón un propósito, Él no cambia sus propósitos. Por eso el propio David en el Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y la misma seguridad podemos tener nosotros.
Por eso el apóstol Pablo está diciendo, el que nos llamó es fiel. Es fiel. El cual también lo hará. Dice también en Filipenses capítulo 1, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y Judas, versículo 24, dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentarnos delante de sí con gran alegría. ¿Por qué? Porque una vez que determinó un propósito, Él lo cumple, Él no cambia. Además de eso, Dios nos cambia en sus promesas o en sus declaraciones. Dios dice verdad. Y cuando Él dice verdad, se compromete a cumplir que eso sea verdad para toda persona, en toda circunstancia, bajo todo propósito, Él lo cumple. Miren, Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Qué lindo. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Amado hermano, Dios no cambia en su conocimiento. Dios no aprende. Dios lo sabe todo y siempre lo ha sabido. Dios está en un estado de perfección y de eternidad, donde eso garantiza que Él no necesita mejoramiento ni adaptabilidad. ¿Me siguen? Que Él sea eterno, vamos a exprimir aquí un poquito de su cerebro, que Él sea eterno, quiere decir que Él existe en un estado de pureza de la existencia, de tal manera que Él es vida en sí mismo, que no depende de nada. Él tiene un estado puro de existencia, es vida en sí mismo, de tal manera que siempre ha existido en la condición que Él es, y no habrá nada ajeno a Él que lo altere y lo cambie. ¿Me siguen? Amado hermano, dice Salmo 92, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué significa eso para nuestra oración? ¿Qué implicación tiene estas verdades de Dios en nuestra relación con Él? ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, en primer lugar, yo espero que te haga sentir confiado. Dios es digno de confianza. Dios merece que nosotros tomemos la confianza última de nuestro ser, donde quiera que esté, y la remitamos a su carácter. Esa confianza es lo que te va a dar a ti victoria en cualquier circunstancia. El carácter de Dios que no cambia. ¿Tú te imaginas que de pronto tú tengas un doctor primario y tú no te acuerdas del doctor primario en 8 meses del año, pero en el 9º, en septiembre, tú tienes un dolorcito extraño? Y cuando vas a llamar al doctor, el doctor cambió de número. ¿Qué te hace sentir eso? De pronto, así, en primera instancia, ¿qué te hace sentir? Como perdido, como que te movieron el piso. ¿Y ahora dónde lo estoy buscando? Y ahora sí tengo que buscar otro doctor. ¿Y cuál es el doctor más cerca que tenga? Y empieza uno a... Déjame decirte que Dios no cambia de número. Que en el momento que tú vas a clamar, Él va a responder. Porque Él no cambia. Entonces Él es alguien de confianza. Tú no has tenido a alguien en la oficina o algún pariente en la familia que sabe que es un poquito venático. Venático. ¿Qué significa que alguien sea venático?
o que le da la vena. ¿Cómo? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso, Juan? Hoy de una forma y mañana de otra. Eso necesita interpretación de lengua. Amado hermano, nosotros sabemos que hay personas que hoy están de buena y mañana están de mal. Y que tú no sabes a la distancia cómo es que viene el día, ¿Será porque como camina? ¿Será los zapatos que trae puestos? ¿Será como me saluda la primera frase? Yo sabía que hoy venía así porque cuando me dijo, Amado hermano, usted no quiera saber de mí cuando yo tengo hambre. Cuando yo tengo hambre yo me transformo. También, así somos los adolescentes. Cuando yo tengo hambre, yo tengo un margen. No me sume una preocupación, no venga con una queja, no me regañe por nada. No, aliméntame y después hablamos. Aliméntame y después hablamos. Amado hermano, el Señor no necesita eso. El Señor nunca está de mala. Él no es venático. A Él puedes llamarlo de madrugada, puedes visitarlo temprano en la mañana, puedes ir a su casa sin avisar. Él siempre te recibe, siempre te ama, siempre te escucha. De tal manera que tú sabes cuál es su paradero y tú puedes presentarte allí porque Él es confiable. Es el mismo. Lo segundo que me hace sentir a mí que Dios no cambia es una paz increíble en su pacto. Nosotros con Dios, Él con nosotros, ha establecido las condiciones de un pacto eterno. Ese pacto está encerrado en esta cláusula. Nosotros somos pecadores, no podemos obedecer la ley de Dios, ni merecer el cielo. Cristo, el Hijo de Dios, vino y cumplió perfectamente la ley de Dios. Vivió una vida declarada por Dios como justo. Ahora, para que yo fuera justificado a pesar de mi pecado, Cristo murió en mi lugar. Dios lo resucitó porque Él murió siendo justo por el pecador. Y lo exaltó para que todo aquel que cree en Él tenga paz con Dios y vida eterna. Amado hermano, estas son las condiciones del pacto que Dios establece con su creación. Cualquiera que cree en Jesucristo, que es el Mesías, y se arrepiente de sus pecados y lo declara a Él como el Señor de su vida, es salvo. Eso es así, una vez y para siempre. Las condiciones de ese pacto nunca cambiarán. Amado hermano, yo vi la semana pasada una película de parte de la historia de McDonald's. ¿Saben que el que hizo explotar la cadena de los McDonald's no fueron los que realmente iniciaron la compañía o la marca? Sino quienes, esos hermanos que tuvieron el apellido McDonald's y empezaron su negocio, no fueron los que realmente al final heredaron todo el imperio que hoy vemos. ¿Qué sucedió? Ellos trajeron un día, no voy a contar toda la película, porque es didáctica y quizás algunos se animan a verla, pero trajeron un día a alguien para que empezara a comercializar la marca en todos los Estados Unidos y establecieron las condiciones de un pacto. Un día, ese alguien, que era un contratado, dijo: hasta aquí, quiero renegociar las condiciones del contrato. Y como ya él había comprado los terrenos donde estaban las sucursales,
de los McDonald's habían perdido entonces autoridad y tuvieron que vender la compañía en contra de su voluntad. Ahora, ¿qué sucedió? Un día el pacto, el contrato fue uno y otro día se renegoció para hacer otro. Eso pasa todos los días. Todos los días. Con Dios nunca será así. Ya sea que las condiciones del pacto contigo le vaya bien a Él contigo, porque tú rindes a 100% de la inversión de Él, o sea que le vaya muy mal, de tal manera que tú no eres recíproco dando fruto con Él para todo lo que Él invirtió en tu vida, Él no renegocia el pacto. Las condiciones del pacto son estas: no por obra, sino por gracia, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Una vez que tú entras en ese pacto, Él se hace responsable de tu vida y Él trabaja en ti y Él forma a su Hijo en ti y Él carga contigo y Él te lleva adelante y Él no te suelta y nunca cambia el pacto. Eso para mí me da una paz indescriptible. ¿Para ti no? En tercer lugar, a mí me da esperanza en sus promesas. Esperanza en sus promesas. Dígame por favor una promesa de Dios. Dígame una promesa de Dios. Amén. Estaré contigo hasta el fin. Todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Dígame otra promesa. Amén. Y Él hará. Muy bien. Otra promesa. Amén. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amado hermano, a lo largo de la historia, estas promesas que hoy nos apropiamos de ellas fueron dichas a personas, pueblos, en un contexto determinado. ¿Por qué lo aplicamos a nosotros hoy? Porque Dios no cambia. Ese hombre está brillante hoy. ¿Qué tú comiste, hermano? Amado hermano, porque lo que Dios prometió para sus hijos en una condición de fe y de confianza, lo sigue prometiendo para mí. No importa si se lo prometió a Israel, no importa si se lo prometió a David, no importa si se lo prometió a Isaac. Si es Dios quien lo está prometiendo y está estableciendo como condiciones, por ejemplo, la obediencia, el arrepentimiento, la fe, yo tengo la garantía que haciendo uso de la misma variable espiritual puedo obtener el cumplimiento de esa promesa también para mí. Además de eso, dice Pablo que todas las promesas del Señor Jesús, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. ¿Qué significa eso? Que todas las promesas que Dios hizo desde el Antiguo Testamento a través de Abraham y de los profetas se cumplieron para Israel y su pueblo en Cristo. Y ahora, quienes estamos en Cristo, recibimos el cumplimiento de esas promesas por gracia. Amado hermano, Dios va a cumplir sus promesas para ti, porque Cristo pagó por ti. No se trata tanto de tu obediencia, ni de tu buena voluntad, sino de que Cristo lo compró para ti. Amado hermano, si Dios no cambia lo que prometió, me da entonces a mí una esperanza indescriptible, por muy oscura que se haga la noche. Cuando niño, yo tenía mis conversaciones con mi mamá, o más pequeño con mi papá.
y siempre los padres, por amor, prometen a sus hijos. La mayoría de las promesas que un padre o una madre da a sus hijos, por muy trivial que sea de que mañana vamos a jugar a la pelota, lo hace por amor. ¿No es cierto? Yo sospecho realmente que un padre y una madre así estén mintiéndole o estén creando falsas esperanzas constantemente a sus hijos. Yo no creo que eso vaya con la naturaleza de la paternidad o la maternidad. Todos nosotros como padres, igual que los míos, me prometían cosas con la sinceridad y la determinación de cumplir. Pero ¿qué pasaba? Al otro día a mí no se me olvidaba que me habían dicho que iba a jugar pelota, o que iba a ir al parque, o que íbamos a ir a la playa. Y cuando se acercaba la hora y no veía que había cambio en los preparativos, ¿qué hacía? Mima, pero no... Mima, pero tú me dijiste, ¿eh? A un hijo nunca se le olvida las promesas. Ahora, ¿por qué un padre o una madre no lo cumple? Puede haber un sinfín de razones. Porque el dinero prometido no llegó, porque el tiempo y el clima cambió, porque llegó un imprevisto para la familia. Pero puede estar seguro de eso, que a pesar del amor, de la sinceridad y de la buena voluntad de los padres, muchas promesas quedarán sin cumplir. Amado hermano, con Dios nunca pasa eso. Porque cuando Él enuncia una promesa, declara una promesa, no hay nada externo que invalide el propósito de su corazón. Porque sus promesas están respaldadas por toda la potencia de su poder para arreglar las condiciones a fin de que su buena voluntad se cumpla para nosotros. Eso debe darte a ti una esperanza indescriptible en cualquier circunstancia y orar a Dios para que se cumplan esas promesas. Amado hermano, si Dios nos cambia, además de eso, debe hacernos sentir diligentes por conocer su voluntad y vivir y orar conforme a su voluntad. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha cambiado los gustos de alimentación a lo largo de su vida? Por ejemplo, ¿ha cambiado el gusto? ¿Algo que le gustaba ya no le gusta? ¿O algo que no le gustaba ya le gusta? Sí, a las madres le pasa eso, esa metamorfosis le pasa a las madres también. ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. No, ¿Qué cosa tiene la vida, caballero? Bueno, dice Eliane que durante un tiempo, por cierto, está enfermita, oren por ella. Durante un tiempo no le gustaban los mariscos. Pero ya le gustan, lamentablemente. Son más caros. Ella nunca pensó, por ejemplo, que le gustaba el cangrejo. Y le gusta. A mí en un tiempo nunca pensé que me gustara tanto la carne de res. Y como me gusta. Y como me gusta. Yo no sabía lo que era una picaña, lo que era un ribeye. Pero estas cosas tiene el imperialismo. Amado hermano, ¿tú te imaginas que un día una esposa diga, mira Pipo, te hice tal cosa como te gusta? Y de pronto tú te... A veces, por ejemplo, me ha pasado con Eliane que ella, yo le digo, es que a mí no me gusta la comida tan seca, ¿no? Pero de pronto hace algo que baña en salsa y no me gusta. Pero tú me dijiste que la comida seca no te gustaba.
Sí, pero la salsa así. Entonces, ¿cómo dar en el blanco, Todas estas cosas tiene la vida. Pero, ¿qué pasa? Que una vez que tú conoces la voluntad de Dios, lo que le gusta, le va a gustar siempre. Y lo que no le gusta, no le va a gustar nunca, ni con la fresita arriba. Nunca, no se la pinte, no se la matice, no se la adorne, nunca. Amado hermano, yo comí tanta harina en Cuba que por favor, mejor un huevo hervido que una harinita. Por favor, harina no. Por favor, por eso lo estoy diciendo. Yo sé que algunos de ustedes se antoja harinita no. ¿Ok? Amado hermano, lo que le gusta a Dios siempre le va a gustar. Lo que no le gusta a Él nunca le va a gustar. Por tanto, debemos ser diligentes en saber cuál es su voluntad. Porque la única forma que tendremos éxito en nuestra oración es que, conociendo su voluntad, pidamos conforme a Él. Pero no es suficiente conocer su voluntad para orar conforme a ella, sino es necesario también vivir en su voluntad. Porque tú puedes saber que Dios es, que Él aprueba, orar diciendo: Señor, yo sé que tú, porque tú eres, por tanto dame. Pero si tú no estás en su voluntad, viviendo en su voluntad, Dios no puede ser burlado, jamás. Pero que Él no cambie en su voluntad nos hace sentir nosotros diligentes de poderle conocer más y más. Y ese conocimiento que tengamos de Él se convierte en un fundamento firme, de una directriz clara de cómo vivir y cómo orar. Por último, saber que Dios nunca cambia debe hacernos más constantes. Si Dios es inmutable, yo debo ser constante. Veamos algunos versículos para terminar. Hechos 1:14 dice que los cristianos todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, María y la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos eran constantes en su vida de oración, unidos. Lucas 18:1 dice que Jesús les refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2 dice: perseverad en oración. Y por último, Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Santiago en el capítulo 1 dice que si pedimos, debemos pedir con fe, porque aquellos que no pedimos con fe, no recibiremos nada. Porque el alma inconstante es como la ola del mar que viene y va, viene y va. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Amado, si Dios es inmutable, nosotros debemos ser constantes. Cuando tú tomas a una persona en oración, sé constante en batallar con ella. Cuando tú pongas una meta en tu corazón de alcanzar esta área en tu vida, de rendir esta área en tu vida, de tomar esta conquista espiritual, una vez que tú propongas eso en tu corazón, no lo sueltes. Una vez que tú te comprometes en una relación de noviazgo, en una relación de matrimonio, y tú has comprometido, pactado en ello, una vez que tú estás allí, tú ponle oración, ponle vigilia, ponle corazón, pero no te sueltes de ser fiel a esa persona. Amado hermano, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar el carácter de Dios en nuestra oración y ser constantes, perseverantes, orando sin cesar. ¿Sabes que el bambú chino es una planta que, una vez plantada,
no muestra signo de crecimiento durante los primeros 4 años. Durante este tiempo, el jardinero debe regarla, fertilizarla y cuidarla sin ver resultados aparentes. Sin embargo, en el 5.º año, el bambú crece hasta alcanzar una altura hasta de 25 metros en unas cuantas semanas. Esta planta es un ejemplo de la perseverancia que debe caracterizar a los cristianos. Nosotros somos quienes somos. Decimos lo que decimos, hacemos lo que hacemos, no por los resultados, sino por quien es Dios. Dios es inmutable, yo soy constante. Y una vez probada nuestra constancia, viene la bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres muy bueno y nos ha permitido hoy deleitarnos una vez más en quien tú eres. Abre nuestros ojos. Pon en nuestro corazón curiosidad por conocerte más. El deseo, Señor, de ser como tú. Padre, que nuestra mente sea renovada al conocerte y que en realidad todos nosotros podamos orar reflejando el carácter tuyo en cada cita contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.